Shabbat Shalom. Nuevamente, hoy, según el calendario griego, a 8 de 2017 y el calendario judío, el mes Tammuz, día 14. Nos vamos a congregar en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, propósito para que todas las bendiciones que nos ha dado. Desde aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá, para todo el pueblo de habla hispana en el mundo entero, que el Señor permita que estos mensajes lleguen para Shabbat, de las fiestas que el Señor estableció, no solamente para el pueblo de Israel, mi pueblo, sino para la humanidad, ¿verdad? Porque todas han sido establecidas, rey de todas las naciones aquí en la tierra. Quiero hacer un especial saludo a mi hermana Nidia en la República de Honduras, a su familia, a los niños y a todo el pueblo. Que Hashem la guarde, le dé mucha sabiduría y mucho deseo de continuar en la obra, que usted está de una u otra forma conectada con el servicio de Shabbat allá en la República de Honduras, y que con la voluntad y la misericordia de Dios, pues poco a poco vayamos avanzando, ¿verdad? Hasta que el Señor... Bueno, hermana, bendiciones. Vamos a empezar un poquito largo el mensaje de hoy. Vamos, Dios quiera que lo pueda terminar el hoy. Así es conforme a su voluntad. Voy a recitar el Shema de Israel, como es costumbre, ¿verdad? De acercarnos al Dios por medio de esta pequeña oración, para glorificarle y para desear que Él nos reciba como sus hijos, que Él realmente se alegre de todo lo que bueno que podamos hacer un hijo unigénito de Elohim, nuestro Señor. Shema Israel Adonai. Llamaré a Elohim, mi Adonai, con todo mi corazón. Son el reino, el poder y la gloria eternamente, para siempre. Layo Messiah, aquí en la ciudad de Toronto, la luz del Mesías. Se relaciona con el propósito de la ley. Realmente hay cierta contradictoria acerca de la ley, ¿verdad? Permanece porque fue establecida por el Señor. De todas maneras, la Biblia no dice que sea así o ley, sino él muy claro dijo que vino a cumplirla, someterse a la ley. Recordemos, amados, que la ley fue creada debido al pecado, ¿verdad? Porque donde no hay pecado, no hay ley. Es lógico. En el principio, Adán y Eva vivían en la gloria del Señor, no había pecado. Después de la transgresión vino el pecado, y entonces Elohim Adonai, nuestro Dios, tuvo que establecer la ley, ¿verdad? De modo que para aquellos que más o menos quieran tener para nosotros hoy en día, como le digo, por favor, vayan al libro de Gálatas, el capítulo 3, los versículos, leanlo y mediten en él, porque la ley fue el propósito de la ley. Bueno, empecemos. Por la gracia y la misericordia del Señor, que nos da este día, maravilloso día, para que le sirvamos, para honrar el Shabbat, que ha sido establecido por perpetuidad, hasta que el Señor diga no más, porque es parte de la ley, ¿verdad? Él es el único que puede decir la ley será abolida o no será abolida en el próximo momento. Porque después del milenio, las cosas no van a ser así como estamos viviendo hoy. Después de que el día del gran juicio del Señor, cuando el Señor establezca su juicio, cuando cada persona de los que antes del Señor Yeshua vivieron y los que vivimos ahora se ha juzgado, creo yo que vuelven las cosas a ser como al principio, cuando Adán y Eva estuvieron establecidos en el paraíso, donde todo era la perfección, por lo cual no había pecado ni había tampoco ley. Esa es mi forma de pensar. Pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Eso es lo que muchos se preguntan hoy en día.
¿Para qué beneficio nos trae cumplir? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese. Recuerde que cuando hubo pecado se estableció la ley y había un mediador, y este mediador fue nuestro glorioso Rey Yeshua Adonai. Él se dio como mediador entre el Altísimo, nuestro soberano Hashem, nuestro Dios, y nosotros, después de que el hombre pecó, después de que estamos separados totalmente de la gloria del Señor, después que realmente nada era imposible para Hashem, o sea, nuestro Dios, darnos la salvación. Recuerden que la palabra dice que para Él nada es imposible, pero debido al pecado, a transgresión, no podía hacerlo. Entonces tenía que mandar a un mediador, y este fue nuestro glorioso Rey, quien vino a la tierra a pagar el precio de nuestra salvación y a cumplir la ley también por el pecado. La ley no hubiera sido justa si hubiese sido dada porque la ley no puede traer vida. Hoy vivimos bajo porque Dios la estableció y era para castigar. La ley nunca fue establecida para salvar, fue para castigar. Pecamos. Recuerden que en el tiempo antiguo, cuando una persona cometía algún crimen, la ley decía que tenía que morir y moría, ¿verdad? No había otra alternativa, porque no estábamos aún bajo la gracia. La gracia fue establecida después de que nuestro Señor Yeshua vino al mundo y nos concedió el privilegio de poder recibir la gracia de nuestros pecados, el perdón por nosotros. Fue establecida para amonestarnos de nuestros pecados, y que el pueblo de Israel era de dura cerviz, o sea, necedad. Por más que Moisés les hablaba, por más que les repetía la ley, ellos siempre siguen en necesidad de hacer las cosas según les parecía a ellos mejor. De modo que por esto la ley fue establecida. Y por el gran amor de Elohim por nosotros, su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Esa fue la simiente de la promesa para que la ley se cumpliese, en el propósito de condenar el pecado y no para reemplazar el pacto de la gracia. La palabra ayo realmente quiere decir tutor o maestro. Por medio de ella nos guiemos hoy en día en nuestro diario vivir, para ser llevados a Yeshua a fin de que fuésemos justificados. Del libro mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Ese fue el propósito, porque había tanto pecado, ¿verdad? Y no había ley. Entonces fue establecida para que la gracia sobreabundara sobre el pecado. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte. Y Romanos 7:7 dice: ¿qué haremos? Pues la ley es pecado. La función que cumple la ley es definir el pecado. La persona no puede ser condenada por hacer algo incorrecto si no hay una verdad. O sea, la ley, como dije al principio, la ley, según el grado del pecado, realmente puede establecerse aquí, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede decir hoy en día que una persona, digamos, que se robó en un store un par de zapatos, sea condenado a muerte, y una persona que ha matado a otro, ¿verdad?, se le diga que no se le da pues el pecado de ir a la cárcel por ello. La ley define, no lo puede abolir. La ley fue establecida para expresar o manifestar. La Escritura dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Quiero ser honesto con ustedes al decir que no tengo un concepto claro a lo que Pablo se refiere, ¿verdad? El mediador no es uno, pero Elohim es uno. Que estén en desacuerdo, como dije al principio, ¿verdad? Un mediador es el que trata de que estas dos partes que están en discordia o en disputa lleguen a un conocimiento o digamos a un pacto, digamos
Dios perdonará nuestros pecados, nosotros arrepintiéndonos ante Él por nuestros pecados. ¿Cuál es bíblicamente la definición de un mediador? Es la persona que representa a Elohim y quien remueve todo enajenamiento, obstáculos o barreras. Es lo que quiere decir enajenamiento entre Elohim y el hombre. Yeshua, hecho hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Leamos de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia. También quiere decir testamento, ¿verdad? Pacto, herencia. O sea, la herencia después de la venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Yeshua Adonai a la tierra, donde Él dio su vida por nosotros. Luego, la ley es contraria a las promesas de la ley, a las promesas de hoy, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera, pero la justicia no es por la ley, la justicia es por la misericordia de nuestro Padre Elohim Adonai, es decir, castigo por la desobediencia, castigo por el error, pero en ningún momento nos redime del pecado. De que nosotros somos hijos de Adán y Eva y llevamos el pecado, no fue, entonces tenía que haber justicia, porque era imposible que yo dijera, bueno, Adán y Eva pecaron, toda su descendencia pecó y no hay manera de salvarlos. Hubo la justicia del mediador, Yeshua Adonai, que vino al mundo y tomó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y vuelvo y repito, y con él fueron clavados en el madero de la cruz. De modo que la justicia se da por la gracia y la ley por el pecado. De nuevo, la ley y las promesas en el nuevo pacto, o sea, testamento. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El propósito, la ley nos dice que tenemos que ser honestos, la ley nos dice que tenemos que ser honrados, ¿verdad? Pero la ley no me dice que yo tengo que hacerlo. Es el libre albedrío que el Señor me dio, pero yo sometiéndome a la ley, sé que todo lo que haga no bueno, estoy infringiendo la ley, de modo que me someto a la ley para cumplir la voluntad del Eterno. Su función fue para prepararnos para los pecados y la necesidad de un Salvador. Elohim no fue tomado, no obedecieron a la ley. Es más, el propio Moshe, o sea, Moisés, sí, Señor, él mismo les dijo que ellos no iban a hacer la ley. Y recuerdo que aquí aplica la palabra servir dura. Ellos la iban a escuchar y de cierta forma la irían a cumplir, pero no en su totalidad, porque sabemos que ellos se separaron totalmente de Dios hasta el punto que Dios los dejó en sus manos y fueron esparcidos por toda la tierra. Porque si ellos hubieran cumplido la ley del Señor, hoy Israel no estaría en la situación que está, bajo ataques, bajo odio, bajo presión, ¿verdad? Sino que sería el pueblo que Dios escogió y realmente no viviríamos como vivimos hoy. Por desobediencia a la ley, ellos y todos los hombres hemos pecado y nos hemos separado del mandamiento de cumplir la ley. Vino a cumplirla y a enseñarnos que tenemos que mantener la ley hasta el último, pero pues eso es la voluntad de Dios. Mas la Escritura para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya que todos están bajo pecado. El 10, como está escrito, no hay justo ninguno. Lógicamente, la ley nos impedía la salvación, porque la ley vino a juzgar al pecado y todos estábamos bajo pecado. No había el intermediario que vino por nosotros, tomó la posición de nosotros y con él llevó los pecados a ser crucificados en él. Ahí fue donde
la justicia comenzó a ser parte de la gracia de Dios para con nosotros y redimirnos. Pero antes de que viniese la fe revelado, Abraham caminó por la fe. Recuerden, cuando el Señor le dijo a Abraham que dejara su parentela y siguiera su voz, el Señor no lo forzó. Él escuchó al Señor y se fue bajo la promesa, ¿verdad? De modo que el caminar en la fe nos ayuda. Aún estamos bajo el pecado. El pecado no ha sido removido de la tierra. Va a ser removido después de que el milenio se cumpla, después de que ya el enemigo, o sea, Satanás, la muerte, el Hades, el anticristo, el profeta falso, sean lanzados al lago de fuego, como consta en el libro de Relaciones, y todos aquellos, dice, cuyo nombre no aparece en el libro de la vida. Ahí ya, a ver la perfección, no hay pecado, la ley, digamos, no tendría poder, porque al no haber pecado, ¿de qué la ley, en qué forma puede ejercerse la ley, verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo de Yeshua. Esta escritura, ustedes la pueden constatar en Romanos, responsabilidades y derechos de ser llamados hijos de Elohim. Porque todos los que habéis sido por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Esto está en 1 Corintios 12:13. Cuando nosotros hacemos la promesa de Dios sumergiéndonos bajo el agua y renunciamos al pecado, en la cual cada miembro es revestido de la misma forma, quiere decir, hoy en día al género, a la ética, al estado legal, costumbre, ¿verdad? Recordemos que cada país tiene sus leyes, sus costumbres, sus hábitos. Cuando ya estemos revestidos, ¿verdad? Bajo la presencia del Espíritu Santo, ya no vamos a ser, sino que vamos a ser la familia del Señor. Ya no habrá distinción ni género. Es importante entender que la igualdad, unidad bajo la ley, nos enseña que tenemos que ser honestos con todos los que hagamos en nuestro trabajo, la forma como tenemos que hacer siempre lo mejor para el Señor en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, siempre enseñarles el conocimiento de la palabra, y en la congregación también, ¿verdad? Que entre hermanos nos amemos y realmente compartamos los privilegios que se nos dan por medio de la fe en Yeshua Adonai. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente que hacen parte del pacto abrahámico, porque la escritura dice, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Esto lo pueden constatar en Romanos 4, 3 y 8, los versículos 3 y 8. Yeshua HaMashiach, como nuestro Salvador, nos redimió, quiero decir, hermanos, sino que está sujeta a Yeshua para hacer su voluntad. Hermanos, amigos que me escuchan, es mi deseo que esté al pacto de la ley. Realmente no está abolida la ley, estamos sometidos a la ley. Es nuestra tutor, es nuestra maestra la que nos enseña realmente a la obediencia, al temor al Creador, al Todopoderoso, a nuestro Hashem, el Dios eterno. Que este mensaje les sea útil con ustedes, sea algo que algún día ustedes puedan meditar y decir, gracias a Dios, no a mí realmente, sino nada me tiene que agradecer a mí, sino al Señor, al que sabe nuestras necesidades, al que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras obras. Recuerde que para Él, pero Él nos ve todos los días, cada minuto de nuestra vida, Él está viendo lo que hacemos. A Él sea la gloria. Hermanos, voy a recitar la oración arónica, con la cual Moisés bendijo a mi pueblo Israel, y como digo, bendición para todas las naciones, porque llegará el día en que no vamos a ver ni judíos ni gentiles, sino una sola familia, el Yeshua Adonai, para el eterno.
Yevarejeja Adonai Beishmereja. Por ustedes, y pongan cada uno de ustedes Shalom, o sea, la paz. Eveno, Shalom, Elechem. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y sea la voluntad de Hashem, nuestro Dios. Hasta el próximo Shabbat, glorificar a nuestro Padre, a nuestro soberano Rey Yeshua Adonai, porque de las cosas del Señor en los cielos y aquí en la tierra, a Él es que tenemos que darle cuenta de todas nuestras obras, nuestras palabras, en el trono blanco, juzgando según nuestras obras el camino a seguir. Recuerden, muchos iremos a la derecha, otros irán a la izquierda. Es importante ahora que realmente estamos ya cerca a la venida del Señor. Yo no creo que sea mucho tiempo, que espera 2000 o 3000 años, no, yo creo que son unos pocos años, no sé cuántos, haciendo su obra. Hermanos y amigos que me escuchan, que el Señor les bendiga grandemente, y para mí ha sido un gozo que el Señor me dé la oportunidad de compartir con ustedes su palabra. Shalom, y hasta el próximo Shabbat. Amén.